Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy vamos a hablar de algo que importa mucho para el país. Hoy estamos en la discusión de la ley de ingresos, de la ley de egresos, del presupuesto, de cómo se va a gastar el dinero, dónde van a estar las prioridades para el país. Hay una propuesta clara de la Secretaría de Hacienda que tendrá que discutirse todavía en el Congreso. El INCO, hola Ale, ¿cómo estás? Carlos, Digo buenas INCO y te noches. saludo. Hola, ¿cómo estás? Acaba de presentar un reporte diciendo, a ver, esto es Pemex, así vemos Pemex, estos son los problemas de Pemex, creemos que Pemex debe venir por acá. Estemos poco en los problemas, pero empecemos. ¿Cuáles son los problemas de Pemex hoy? ¿Quién quiere? Arranco, Carlos, poniéndolo un poco en contexto, y es, bien decías ahorita, las negociaciones presupuestales. Sabemos todos que hay poco dinero o menos dinero y que se está tratando de dividir entre todas las prioridades presupuestales. Todo el mundo está en estos meses peleando su presupuesto y hay una porción bien importante del presupuesto que se va a ir a rescatar Pemex a lo largo de los siguientes 4 años, ¿no? Sí, porque además es una posición política del gobierno. Sin duda. Es una prioridad del gobierno, lo que el presidente dice, hay que rescatar a Pemex. Exacto. Y frente ¿De dónde a hay que ese rescatarlo? escenario, ¿De dónde hay que rescatarlo? pues de un barril sin fondo y de un abismo en el que está ahorita. Un poco el análisis que hacemos en el IMCO es decir, ok, el plan de negocios y la propuesta de la administración actual es rescatar a Pemex, pero Pemex necesita mucho más que solo dinero para el rescate. Pemex necesita transformarse en una serie de puntos para que no repitamos la historia que se ha repetido en las últimas... Déjame nada más interrumpirte. Quería que empezáramos diciendo dónde está Pemex y ahorita vamos al otro, ¿no? ¿Dónde está Pemex? ¿Dónde está? Pues mira, yo creo que buena parte del análisis que lanzamos hace mucho énfasis en la parte financiera de Pemex. ¿Dónde está? Pues en un lugar donde está muy endeudado, donde tiene una planta laboral muy grande, donde la productividad de sus trabajadores es muy baja. Tenemos una producción de petróleo que ha caído cerca de la mitad, probablemente desde 2004, que es donde llegó al pico de producción. Y pues está en muy mala forma, y creo que estamos repitiendo el error del pasado en pensar que entregándole recursos presupuestales se va a componer a Pemex. Pero esto no es cierto. Creo que creemos que tiene que ir un poco más allá. Y ese más allá es cambiar la forma en que Pemex opera, en que toma decisiones y en la manera en que invierte. Bien, entonces está Pemex, bueno, creo que nada más quería que ustedes lo dijeran. Todos En tenemos quiebra claro técnica. que Pemex está en problemas, ¿no? Es decir, es una empresa del Estado que está en seriosísimos problemas desde hace un rato, que tienen que ver con muchas cosas. Y entonces lo que dicen es, el presidente dice, hay que rescatar a Pemex, ustedes dicen sí. Sí, ¿no? Decimos sí. Pemex está muy cerca de convertirse en el emisor corporativo de bonos basura más grande del planeta. A nadie le conviene que Pemex esté ahí, especialmente a los mexicanos que queremos que Pemex se vuelva una fuente de prosperidad para todos. Pemex sí podría ser una empresa. Lo ha sido, ¿eh? Y lo ha sido, que genera mucho bienestar, que genera recursos que se pueden invertir en educación, en salud, etcétera. Hoy estamos en un escenario bien distinto. Hoy estamos sacrificando recursos que se podrían ir a otras necesidades de los mexicanos para invertirla a Pemex. Y como ya decía Luis Mauricio, lo que hemos visto en la última década son transferencias, dinero que se le inyecta a Pemex y que no salva a Pemex. Y parte de la razón por la que no se salva a Pemex simplemente con estas inyecciones de capital es que se tienen que cambiar un montón de cosas para que veamos a ese Pemex exitoso y rentable. Entre otras cosas, como nos hemos enterado en los últimos días, habría que no dejara de ser la empresa más corrupta del país por mucho. Es decir, la empresa donde hay más dinero ha sido desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos pruebas contundentes. Una de las empresas más corruptas. Empecemos por ahí, ¿no? Sin duda. Es decir, acabemos por acabar eso. ¿Y luego dónde? Pues mira, más allá de la coyuntura y de todos los temas de los retos de corrupción y de transparencia que tiene Pemex, tan solo por ser una empresa tan grande y del tamaño que tiene, creemos que hay una parte importante que es independencia.
Pemex tiene que ser más independiente para la toma de decisiones. Tiene que comenzar a tomar decisiones de negocio con base en evidencia de dónde le quedan más recursos, dónde genera más producción, dónde le deja más dinero al Estado. Y creemos que un poco del rescate que se está dando en estos momentos está enfocado mucho a la parte de refinación. Y no solamente es decir, bueno, no hay que refinar. Porque hay una refinería, porque se va a hacer una refinería y se van a y se están rehaciendo, digamos, o se están manteniendo lo que no se habían tenido las otras, ¿no? Sí, pero ese es un ejemplo de una decisión política que se está imponiendo en Pemex. No necesariamente es una decisión económica de una empresa que está decidiendo cómo invertir sus recursos de manera más rentable. Ahora, pero déjenme nada más hacer esta lógica, y la he hecho contigo en otros sitios. Pemex es una empresa del Estado. La única lógica de Pemex no sería, en algún sentido, la lógica de una empresa de mercado. ¿O sí? Es decir, ¿cuál es la lógica de que una empresa del Estado, que por eso se llaman del Estado, propiedad del Estado, tendría que tener la misma lógica que un Oxxo? Pues para empezar, porque el sector petrolero es muy distinto a cualquier otro sector. No vende commodities ahí en el mercado. Sí, exacto. Sí, broma, lo que hace es en realidad ser el operador del Estado. Es decir, el brazo operativo que extrae petróleo, lo vende y lo entrega al Estado. ¿Por qué debería de tomar decisiones en función de eso y no como de una política energética, digamos? Que debería ser la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía tiene su función. La Secretaría de Energía es la que hace la política. Exacto. Y Pemex es un operador. Exacto. Lo que tenemos que hacer es que Pemex como operador petrolero no esté siempre debajo de ese paraguas de política energética. ¿Por qué? Porque la política energética dictada desde la Administración Federal no necesariamente es la mejor para Pemex. Y lo que es mejor para Pemex siempre es producir más y dejarle más dinero al gobierno. Una vez que incorporamos decisiones políticas a las decisiones de negocio de Pemex, pues entonces a lo mejor distorsionamos mucho la manera en que Pemex va a tratar de hacer mejor su trabajo, que es extraer petróleo y obtener rentas petroleras para el Estado. Pero, por ejemplo, decías independencia. Te pregunto, bueno, hoy había una bola de consejeros, ¿no? Es decir, había consejeros independientes en Pemex que revisaban, que veían, ¿no? Que discutían con la parte del gobierno, su Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía. ¿Qué más independencia puede haber? Una de las propuestas que tenemos en este documento sí es mucha mayor independencia del Consejo de Pemex y capacidad de decidir y de auditar las decisiones que se están tomando en la empresa. Todos estos actos de corrupción, el hecho de que había cero control sobre quién se estaba contratando, el hecho de que se podían adquirir estas empresas que eran empresas basura, que no funcionaban, etcétera, también es evidencia de que habían una serie de operaciones y de decisiones que se estaban tomando que no estaban alineadas con los incentivos de Pemex y con lo que tendríamos que ver de una empresa que tiene un consejo independiente, fuerte, autónomo de la política energética. Bueno, pero yo lo que digo es, allá había ciudadanos que votaron a favor de comprar Fertinal, ¿eh? Los ciudadanos, menos uno, por cierto, que todos sabemos quién es. Sí. Y eran muy independientes y votaron a favor de Fertinal. Dime, invertir en sacar petróleo, eso sí, todavía está el petróleo ahí, el petróleo ahí se vende. Eso sí, hemos tenido una baja en la producción, no hemos tenido la capacidad de reponer las reservas de hidrocarburos que tenemos, pero por cualquier métrica por donde la veamos, la extracción de petróleo es el negocio de Pemex. Es donde es altamente rentable, donde no se tira dinero, como en la refinación. Y creemos que todos los recursos deberían de estar mucho más enfocados en ese tipo de decisiones. Tú preguntabas un poco sobre la idea de la independencia en el Consejo de Administración. Sí, creemos que todavía hay un poco más de espacio para hacerlo más independiente. No solamente están los consejeros independientes, sino cómo se designan los directivos, qué nivel de profesionalización se pide, y pues es un poco separar el hecho de que tengas en el mismo consejo al que hace la política energética y a un operador que tiene que tomar decisiones como una petrolera cualquiera en el mundo, pues sí va a tener puntos de fricción en los cuales, híjole, ¿a qué premias? ¿A la política energética del gobierno en turno o de los vaivenes políticos, o más bien a lo que necesita la empresa como una empresa petrolera? Bien. Entonces, saquemos petróleo. ¿Cuál otra? ¿Qué más?
saquemos petróleo, hagamos más independiente el Consejo para que las decisiones sean más inteligentes. Pensemos en cómo podemos alinear los incentivos de los trabajadores y del sindicato con los incentivos de un Pemex rentable. Y yo creo que aquí está, lo que estamos diciendo ahorita no es nada nuevo. Esto se ha dicho muchas veces. Ahora, lo que sí es distinto hoy y la oportunidad de oro que vemos en este momento es un presidente que tiene el capital político para sentar al sindicato en la mesa y negociar qué va a hacer, dónde está la corresponsabilidad de Pemex, qué compromisos va a hacer Pemex a cambio de esta inyección de capital. En el pasado teníamos una administración y un gobierno federal que no tenía ese capital político, que no se podía sentar a torcerle un poco el brazo al sindicato de la misma manera que lo podría hacer hoy. Pues hasta donde yo sé eran del mismo partido en el último sexenio. El señor Romero Deschamps siempre ha votado por el mismo partido. A lo mejor lo que no tenía era la voluntad de hacer de Pemex, como la tiene este presidente, la empresa más importante del país y meterle este dinero, ¿no? Sí, había cero corresponsabilidad, se permitía un derroche que se ha documentado ampliamente y sentimos que como una de las medidas de política que debería de implementar Pemex es precisamente traer la austeridad que mucho ha cacareado el gobierno actual a Pemex, que Pemex realmente tenga una austeridad real en la empresa. Pero tú dices a través de los trabajadores. Y una vez más digo, ¿por qué? Una parte es a través de los trabajadores, no es a través de los trabajadores, sino tener mucho más claro cuáles son las metas estratégicas de la empresa en términos de, la productividad laboral es muy baja en Pemex en comparación a otras empresas privadas en el mundo. Sin embargo, pues el crecimiento de los sueldos y salarios del personal sigue y sigue y sigue y sigue. Es decir, no existe una correspondencia entre lo que Pemex necesita y el tipo de gastos operativos que está teniendo. Hoy en día el 30% de los gastos previsibles de la empresa son precisamente sus sueldos y salarios, cuando no debería de ser así. También creemos que no hay una discrepancia entre los incentivos, claro, del sindicato, del gobierno, de los mismos directivos de la empresa en decir hacia dónde va esto, ¿no? Y pues también hay que poner un poco en la mesa el tema de la austeridad, tanto en las compras públicas que hace Pemex, tienen que ser mucho más transparentes, mucho más eficientes, tiene que comenzar a ver un poco otros esquemas de asociación con privados, por ejemplo, los famosos farm outs, no dejarlos morir, son un gran vehículo para generar riqueza en el sector petrolero, y empezar a ver pues dónde más se pueden hacer recortes que verdaderamente pues le quiten las ataduras que tiene Pemex en algún sentido. Y sí, yo coincido y no creo que sea todo a través de recortes a los trabajadores o apretar a los trabajadores. Al contrario, en las últimas 48 horas hemos escuchado de historias documentadas de cómo todos estos sobrecostos se los quedaban los altos directivos de Pemex. Entonces, incluso con poder recortar eso o eliminar algo habría para poder... Un director que no cobre por las citas, ya con eso. ¿No? No estaría mal. Es un servidor público. Mal. Gracias. Buenas noches. Se nos acabó el tiempo. Hasta luego.